La acción de contar objetos es muy natural para todos los seres humanos. La mayoría de las personas poseen un concepto intuitivo del ente matemático conocido como número. Con los números hemos logrado construir, desde el inicio de la humanidad, todo en cuanto se refiere a ciencias. Esto se ha logrado utilizando los números en una de las acciones más elementales para el ser humano, la acción de contar objetos. Preguntémonos ahora, ¿realmente sabemos qué es contar un conjunto de objetos? Para poder responder a pleno la pregunta anterior, debemos desarrollar dos conceptos referentes anexos entre conjuntos. Tomemos un conjunto cualquiera. Supongamos que dicho conjunto no es vacío. Por simplicidad, asumiremos que todos los elementos del conjunto son distintos entre sí. Tomemos otro conjunto cualquiera, también con la propiedad de ser no vacío. Tomemos ahora un elemento cualquiera del primer conjunto. Dicho elemento lo podemos relacionar con algún elemento del segundo. Este proceso puede ser repetido con los elementos restantes del primer conjunto. Al tomar un elemento del primero, y relacionarlo con alguno del segundo, se crea una especie de relación entre los conjuntos considerados. Al nexo que relaciona al par de conjuntos como se acaba de describir, se le conoce como relación matemática. Veamos otro ejemplo. Procedamos a seleccionar algunos, pero no todos los elementos del primer conjunto, y relacionémoslos con algunos del segundo. En una relación matemática, no importa si en alguno de los conjuntos existen elementos que no se relacionan con elementos del otro conjunto. Veamos ahora un tercer ejemplo. Supongamos que el segundo conjunto no tiene la misma cantidad de elementos que el primero. Si aún así se seleccionan elementos del primer conjunto y se relacionan con algunos del segundo, el resultado nuevamente es una relación matemática. Ahora consideraremos un ejemplo muy particular. Supongamos que el primer conjunto consta de solo un elemento. Debemos notar que, al seleccionar por lo menos dos elementos del primer conjunto, solamente se pueden relacionar con el único elemento que se encuentra en el segundo. No importa que el elemento en el segundo conjunto se relacione con varios del primero. Volvemos a obtener una relación matemática. Supongamos ahora que los conjuntos no constan de la misma cantidad de elementos. Al proceder en la relación, podemos encontrar casos en los que un elemento determinado del primer conjunto se relaciona con varios del segundo. Esta característica no representa ningún problema para que el proceso realizado sobre ambos conjuntos sea una relación matemática. El concepto de relación matemática puede ser muy generalizado. Para poder analizar la acción del conteo, es necesario colocar algunas restricciones. Una de las reglas que diferencian el concepto de función con el de relación es la siguiente. En una función matemática, todo elemento del conjunto donde se toman los elementos se debe de relacionar con algún elemento de otro conjunto. Otra de las reglas que delimitan el concepto de función es la siguiente. Cualquier elemento que pertenezca a una función, no puede relacionarse con más de un solo elemento. De lo anterior, podemos notar que toda función es relación, pero no toda relación es función. Resulta ser que la manera como se definió al concepto de función conlleva el uso de tres objetos matemáticos. Los objetos utilizados fueron los siguientes. El primer objeto fue el conjunto del cual tomamos elementos. Se le adjudican las propiedades de ser no vacío, y que todos sus elementos se deben relacionar con alguno del segundo.
A la vez, todo elemento no se puede relacionar con más de un elemento en el segundo conjunto. Luego, tenemos que el segundo objeto es el conjunto al cual se le relacionan elementos del primero. La única restricción de dicho conjunto es ser no vacío. Finalmente, tenemos que el tercer objeto es un poco más abstracto que los anteriores. Dicho objeto es la ley de correspondencia que relaciona el primer conjunto con el segundo. En algunos casos, la ley de correspondencia se representa por una regla muy explícita. Una de las formas más comunes de representar dicha regla es por medio de una tabla. En la tabla, una columna representa los valores de los elementos del primer conjunto. La segunda columna presenta la asignación de los elementos del segundo conjunto sobre los del primero. Cada uno de los tres objetos anteriores recibe un nombre especial. Al primer conjunto se le conoce con el nombre de dominio. Al segundo conjunto descrito en la función se le conoce con el nombre de contradominio. El tercer objeto, el cual relaciona los elementos del dominio con los del contradominio, se le llama ley de correspondencia. Es importante recalcar que toda función matemática está conformada de los tres entes anteriormente mencionados. En algunos casos, enfocarse en alguno de los tres anteriores permite determinar características propias de la función en cuestión. Con el concepto de función, somos ahora capaces de explicar a pleno qué sucede al momento de contar un conjunto de objetos. Tomemos un conjunto no vacío cualquiera, y un conjunto que posea varios naturales consecutivos, iniciando desde el 1. Procederemos a crear una función, que a cada elemento del primer conjunto, le asigne 1, y solamente un número del conjunto de naturales. Asignando de uno en uno los elementos del conjunto con los números, notamos que, en el conjunto de los naturales, pueden quedar elementos sin relacionar. En el caso que el conjunto de naturales que se tomó no sea suficientemente grande para poder realizar este proceso, será necesario tomar uno mayor. Al terminar la asignación, notamos que en el conjunto de números existe un elemento el cual es el último que se asignó. Dicho número indica la cantidad de objetos en el primer conjunto. Aunque las personas en general no percatan este proceso, el mismo se lleva a cabo cuando se realiza la acción de contar cualquier conjunto de cosas. Un ejemplo un poco más concreto de una función matemática lo constan los sistemas de numeración humanos. Tomemos en primera instancia a los mayas. Matemáticamente hablando, su cultura fue una de las más avanzadas de toda la historia. Los mismos sabían desde siglos antes que los occidentales acerca de la existencia del número 0. Observemos ahora su sistema de numeración. Dicho sistema es posicional. Es decir, se utilizan los mismos símbolos, pero al intercambiar de posición los símbolos de un número determinado, el valor del mismo se altera. Debemos notar que para cualquier número natural, existe un único número maya que le corresponda. Por esto, la acción de tomar naturales y asignarles un número maya es una función matemática. Veamos ahora el mismo ejemplo desde el punto de vista de la cultura china. Observamos en la figura una columna de números arábigos, una segunda de color claro y la última de color oscuro. Resulta ser que las figuras en las columnas indican las formas de nombrar dicho número. Los números en ambas columnas son utilizados en la vida diaria. Los de la columna oscura también se utilizan en los bancos, para evitar fraudes. Dado que a cada número le corresponden dos símbolos a la hora de mencionarlos en el idioma chino, la traducción de números arábigos a chinos no es una función, sino solamente relación.
Podemos proceder de la misma manera con varios sistemas de numeración. En algunos casos, la traducción de números en escritura arábiga a otro sistema cumple ser una función. En otros, solamente es una relación. Veamos ahora otro ejemplo. Supongamos que una persona común se encuentra afiliada a un plan telefónico en especial. Dicho plan le cuesta al usuario 3 quetzales por minuto de habla. Trataremos de inferir si existe en este caso tan común para todos nosotros algún concepto relacionado con las funciones. Procedamos analizando por partes. Vemos que al hablar exactamente un minuto, el costo de la llamada es de 3 quetzales. Al hablar exactamente 2 minutos, el costo de la llamada es de 6 quetzales. Al hablar por 3 minutos, el costo de la llamada es de 9 quetzales. Procediendo así con el caso cuando se hablan exactamente 4 y 5 minutos, se infiere que los precios por llamadas ascienden a 12 y 15 quetzales, respectivamente. Al analizar el caso de las llamadas en un entorno gráfico como en la figura, notamos que el diagrama de puntos obtenido para el precio por llamada se comporta de una manera lineal. Resulta ser que el comportamiento del costo respecto de los minutos hablados efectivamente es una línea recta. De las condiciones del problema y de la figura, es inferible que dicho comportamiento es representado por la línea recta, y igual a 3x. Con este ejemplo hemos podido mostrar que las funciones y las gráficas no son ajenas. Tenemos que algunas funciones se pueden representar gráficamente, otras no. De manera similar, algunas gráficas representan funciones, otras no. Es importante mencionar que las civilizaciones más antiguas ya tenían de por sí desarrollado cierta variante del concepto de función. Prácticamente desde los primeros registros escritos de la humanidad, es posible observar que las funciones matemáticas ya se encontraban en las mentes de las personas de esos días. El primer registro escrito existente acerca de esto lo conforman las tablillas de arcilla de Babilonia. En las mismas, es posible observar cierta correspondencia entre algunos conjuntos de números con varios entes geométricos. El caso más evidente de ello son las varias tablillas que contienen centenares de tablas en las cuales se muestran tríos de números enteros, los cuales conforman los lados de un triángulo rectángulo. En nuestros días, las funciones matemáticas son utilizadas en millares de aplicaciones. Varios de los programas de software utilizan las funciones matemáticas para poder hacer estimaciones económicas, meteorológicas, demográficas, entre otras. Un ejemplo que muestra de una manera muy explícita los elementos relacionados con las funciones tanto en el software aplicado como en la matemática pura se presenta a continuación. Estudiemos al planeta Tierra de pleno. Supongamos que, desde el polo norte, proyectamos a algunos puntos de la superficie de la Tierra en una superficie plana como se observa. Al hacer esto, hemos convertido parte de la superficie esférica de la Tierra en una superficie plana. Es natural cuestionar lo que sucede al actuar de una manera más general. Realicemos el mismo proceso, pero ahora de una manera continua sobre toda la esfera. Como se puede notar, la función que lleva a todos los puntos distintos del polo en la esfera al plano, genera una imagen plana de la Tierra.
Este tipo de transformación, la cual convierte a la esfera en un plano, es muy estudiada en la matemática. La misma se conoce como proyección estereográfica. Procedamos a observar con mayor detalle a la nueva imagen generada por la proyección estereográfica. Como se puede observar, la imagen plana de la Tierra no es exactamente idéntica a las imágenes de los mapas mundiales a los cuales estamos acostumbrados. Observemos con mayor detalle. Notemos que en la imagen plana de la Tierra, América del Norte se observa más grande en comparación con América del Sur. Esto es natural para la proyección estereográfica. La misma no conserva distancias. Lo que se mantiene invariante son los ángulos. Procedamos a observar de pleno lo que sucede con los meridianos y los paralelos en la Tierra. Proyectemos los mismos sobre la figura plana. Al rotar la Tierra, notamos que tanto las rectas como la figura sufren deformaciones. Es importante notar que las rectas se convierten en círculos, y los círculos en rectas. Es natural preguntarse acerca de la importancia de las rectas en el plano proyectado. Pues bien, si nos damos cuenta, todos los puntos que se encuentren sobre la misma recta poseen la misma hora. Rectas y circunferencias distintas poseen distintas horas. Procedamos a observar el mismo movimiento, pero ahora desde el otro lado del plano proyectado. Si nos percatamos, el punto de concurrencia de todas las rectas es el polo sur de la Tierra. En este lado del plano, es más perceptible la utilización de los paralelos proyectados como usos horarios. Notemos que existe una línea recta central en la figura, la cual no varía al darse el movimiento. Dicha recta es la representación del ecuador de la Tierra. Finalmente, enfoquémonos en exactamente un uso horario. Podemos observar que, aunque se deforme la imagen de la Tierra y del mismo uso, los puntos donde el uso toca a la Tierra se mantienen invariantes. De toda la descripción anterior, es natural pensar que la proyección estereográfica permitiría recabar una cantidad de datos impresionante de la Tierra. Tenemos entonces un ejemplo espectacular del uso de las funciones.
Como hemos observado, el concepto de función y relación matemática, a pesar de ser muy sencillos, se encuentran presentes en todas partes. El uso de las funciones y relaciones va desde la matemática más abstracta hasta el simple concepto de agrupación, el cual no solo se encuentra presente en los humanos, sino también en los animales. Espero que con este vídeo les haya dejado un gusto especial por los conceptos referentes a funciones y relaciones matemáticas. Soy Ricardo Pontaza. Hasta luego.